No te queremos en nuestra boda. Si quieres conocer a tu nieta, transfiere $50,000 americanos hoy mismo. Mi nuera estaba convencida de que esas palabras me quebrarían. En cambio, respiré hondo, planché mi vestido azul y tomé una decisión que me sostuvo en pie. Aquel mensaje no era una invitación, era un chantaje. Y aún así, guardé silencio. Porque ya no era momento de llorar, sino de mirar con los ojos bien abiertos. Me llamo Silvia, tengo 62 años y creí haberlo visto todo trabajando media vida como enfermera. Me equivocaba. Lo que no imaginé fue que el golpe más duro no vendría de un desconocido, sino de la mujer que había tomado de la mano a mi hijo para arrastrarlo lejos de mí. Todo comenzó una tarde cualquiera. La casa olía a ajo dorándose y a pan en el horno. Sonó el teléfono de Andrés, mi hijo, y en la pantalla apareció su nombre. Contesté con una sonrisa que él no podía ver. Pero no escuché su voz. Era Emiliana, cálida por fuera, afilada por dentro. Hola, Silvia. Hablo en nombre de los dos, dijo sin preámbulos. Decidimos que no te queremos en la boda. El cucharón me pesó de golpe. El vapor me empañó los lentes. Hice una pausa absurda, como si el tiempo obedeciera a mis ganas de detenerlo. ¿Está Andrés ahí? Pregunté. Está ocupado. Y está de acuerdo conmigo. Tragué saliva. Soy su madre. Precisamente. Por el bien del día especial, sin tensiones ni dramas. Aquello no fue diálogo, fue sentencia. Y, como quien deja caer la última piedra, añadió la tarifa. $50,000 para el bebé y como regalo de boda. Si enviaba el dinero hoy mismo, quizá reconsiderarían mi presencia. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé frente a la estufa viendo subir burbujas como si dentro de la olla hirviera también mi vida. Durante 2 años, Emiliana había ido cerrando puertas con suavidad. Primero respondió llamadas de Andrés porque estaba ocupado, después pospuso visitas. Más tarde, me colgó la etiqueta de entrometida. Yo lo toleré todo con la paciencia torpe de las madres que creen que el amor arregla incluso lo que el amor no ve. Esa noche no cené. Serví el plato, lo aparté, y me senté en el sillón donde dormía mi hijo cuando le daba fiebre. Lloré sin ruido. No por la boda, sino por la certeza de que mi hijo ya no alcanzaba a escucharme a través del muro de alguien más. La única a quien se lo conté fue mi hermana Clara, 2 años menor, firme como un faro. Quedamos a comer el jueves. Ella llegó con su libreta y esa ceja en alto que anuncia tormenta. Esa muchacha te está moviendo la silla, Silvia, dijo sin rodeos. Y hay un agujero en su cuento. ¿Cuál? Clara repasó fechas con el dedo. Anunció embarazo en enero. Estamos en abril. 4 meses. ¿Te acuerdas de verla con barriga? Recordé un encuentro fugaz en el supermercado. Emiliana impecable, sonrisa de catálogo, apenas una curvita en el vestido, y un vaso de café. Sushi en la bandeja. Me encogí de hombros. Tal vez no se le nota. Tú fuiste obstétrica 15 años, me cortó. Lo que se nota no es discutible. Y, dime, ¿algún ultrasonido? ¿Una cita a la que te invitaran? Un mira, suegra, escucha el latido. Me quedé sin palabras. No había nada. Ni ecografías, ni controles, ni antojos, ni fotos. Apenas un relato que se repetía cuando convenía y se desvanecía cuando preguntaba. Clara, que en otra vida habría sido fiscal, sacó su carta fuerte. Trabajo no me falta, pero tengo amigas en clínicas. Una de ellas, Sandra, está en recepción en la misma donde Andrés dijo que Emiliana se atiende. Ver personas no viola nada, mirar expedientes, sí. Solo quiero confirmar si realmente pisa ese lugar. Ese mismo día, Sandra devolvió la llamada. Me citó en casa de Clara con urgencia. Fui con el corazón como tambor. Emiliana va a la clínica, dijo Sandra, sin rodeos. Pero no al área de obstetricia. Citas de ginecología general, controles rutinarios. No hay expediente prenatal. Ni análisis, ni programaciones de ultrasonidos.
El mundo me osciló bajo los pies. Si no había controles, ¿qué había? Antes de que reaccionara, Sandra añadió. La vi en enero llegar con otro hombre. Alto, moreno, traje impecable. Se besaron en el estacionamiento. Clara y yo nos miramos. Enero. Beso. Anuncio de embarazo. Fechas que no caben en el mismo cajón. Hay algo más, dijo. A veces la he visto subir a fertilidad. El doctor Martínez pasa consulta los miércoles. Aquella noche el sueño me rebotó. Di vueltas mirando el reloj como si la madrugada fuera una pared que no cede. Al alba, Emiliana llamó de nuevo. Voz de hielo. ¿Ya decidiste? Necesito tiempo. No hay más tiempo. Si no recibo el dinero, desapareces de nuestras vidas. El insulto no fue la amenaza. Fue la tranquilidad con la que hablaba de comprar mi derecho a ser abuela. Colgó. Y donde antes hubo llanto, apareció una calma rara, la de quien ya eligió. No vas a mandarles ni un centavo, dijo Clara cuando le conté. Y el miércoles vamos a estar listas. Llegó el miércoles. Sandra confirmó, sin adjetivos. Emiliana entró a la clínica con el mismo hombre de enero. En recepción, Sandra alcanzó a escuchar lo suficiente para unir piezas. ¿Estás segura de que va a funcionar?, dijo él. Es ingenuo. Me cree todo, respondió ella. Ese día, además, aparecieron las fechas. El embarazo existía, pero la concepción señalada era de diciembre, no de octubre, que era lo que Emiliana le repetía a Andrés. Y lo más claro, en la documentación, el padre figuraba como David Herrera. No Andrés. Colgué temblando. No por miedo, por la precisión implacable de la verdad cuando por fin se abrocha un botón tras otro. La boda era al día siguiente, en el Country Club Riverside. El plan de Clara fue simple, entrar sin bulla, sentarnos atrás, esperar el momento. Yo llevaría una tablet con copias de lo necesario, citas, fechas, un breve video, grabado por Sandra con discreción, en el que se veía a Emiliana con David en la clínica. Dormí poco. Me vestí despacio. Me recogí el cabello. Me miré al espejo no para verme guapa, sino para acordarme de quién soy. No iba a humillar a nadie, iba a poner la verdad encima de la mesa para que cada quien decidiera qué hacer con su plato. El club estaba perfumado y perfecto. Sillas blancas, flores, un río manso al fondo. Andrés, mi niño de siempre, esperaba al frente con las manos cruzadas. Vi nervio en su mandíbula, ternura en los ojos. Me dolió y me sostuvo. La música anunció a Emiliana. Entró con sonrisa de revista y un vestido que parecía hecho para brillar, y para distraer. Pensé en todas las veces que la vi hablar por él. Corregirlo. Aislarlo. Fijé la vista en el arco de rosas y recé corto, que la verdad lo alcanzara sin romperlo del todo. El ministro habló de lealtad y de cuidar al otro. La ironía me cortó como papel. Cuando llegó la frase que cierra puertas o las abre para siempre, me puse de pie. Yo conozco una razón. Hubo un murmullo de olas. Andrés me miró como si yo fuera un incendio. Emiliana empalideció un segundo. Luego compuso la máscara. Tu madre no supera que ya no es la primera mujer de tu vida, canturreó, dulce y cortante. Di un paso. Y otro. El corazón me latía en la boca, pero la voz me salió entera. Andrés, te han mentido. Emiliana quiso llamar a seguridad, pero Clara ya estaba a mi lado con la tablet. La encendí. Y hablé sin adornos. Estás esperando un bebé, pero no es de mi hijo. El video mostró fechas, consultas, y el nombre del verdadero padre. Silencio. De esos que no caben en una sala, que se meten en los bolsillos y pesan. Andrés se acercó a ver. Sus ojos pasaron de la pantalla a ella y de ella a mí. Emiliana alcanzó a balbucear están falsificados, pero el clip en la clínica, ella con David, un beso, una frase inapelable, no necesitó comentarista. No grité. No insulté. No hice falta.
La verdad tenía su propio volumen. El resto vendrá después. Pero adelanto esto, porque es parte del destino de aquella tarde. El salón quedó mudo, ella chilló, y mi hijo, mi Andrés, vio la verdad que le ocultaron meses. Y aunque la ceremonia se detuvo en seco, dentro de mí ocurrió algo más silencioso. Una puerta que llevaba mucho tiempo forzada cedió. No era victoria. Era respirar. El eco de mi voz aún flotaba cuando Emiliana intentó recomponerse. Dio un paso hacia Andrés, la mirada húmeda, la boca bien ensayada para el papel de víctima. Amor, esto no es lo que parece, susurró, estirando la mano. Andrés retrocedió como si la punta de sus dedos quemara. ¿Puedes explicar por qué las fechas no coinciden? ¿Por qué hay consultas sin mi nombre? ¿Por qué aparece otro padre en los papeles? El murmullo se convirtió en un silencio que pesaba. La música quedó detenida en una nota sola, sostenida y absurda. El salón quedó mudo. Ella, contra la pared, chilló una negación sin forma. Mi hijo, mi Andrés, vio la verdad que le ocultaron meses. Y yo, sin aplauso, sin alivio grandilocuente, supe que habíamos cruzado un umbral que ya no admitía regreso. El ministro carraspeó, sin saber dónde poner las manos. Alguien se movió por el pasillo con el ruido de tela cara. Clara me rozó el hombro, como recordándome que ya estaba hecho. Andrés tomó aire. El anillo, brillante, pesó en su dedo un segundo y luego cayó al suelo con un tintineo que partió el hechizo. Se acabó, dijo. Solo eso. Ni discursos ni reproches. La verdad hablaba sola. Me miró. No fue un gracias. Fue un pedido. Mamá, ¿me llevas a casa? Asentí. Guardé la tablet. Clara se adelantó a abrirnos paso. Nadie se movió para detenernos. En los ojos de algunos vi pena, en otros rabia, en otros esa mezcla miserable de morbo y alivio de no ser uno el señalado. Partimos. El río corrió al costado como si no le importara el derrumbe. En el coche, Andrés apoyó la frente en el vidrio. No lloró. Se quedó sin palabras, que a veces es la forma más honda de llorar. En casa, le preparé té aunque no tenía hambre. Se sentó en el porche, mirando el jardín como si buscara su infancia en el árbol de siempre. Después de un rato, habló. ¿Cuándo lo supiste? No lo supe. Lo sospeché. Luego vinieron las fechas, las consultas, el nombre. Y ya no eran sospechas. Apretó la taza. Los nudillos blancos. ¿Cómo llegué hasta aquí? No contesté. A veces, lo único que merece respuesta es el silencio compartido. Esa noche Emiliana empezó a llamar. Primero a mí, después a él. Cambiaba de tono como si fuera probándose máscaras. Súplica, amenaza, llanto, culpa. Desconectamos los teléfonos. La casa quedó quieta. Dormimos a ratos, cada uno en su habitación, con el mismo pensamiento dando vueltas sin mostrar la cara. Al amanecer, Clara trajo pan recién hecho y sus maneras de siempre, resolver, ordenar, llegar con una lista. Hay que hacer 3 cosas, dijo, dejando el pan sobre la mesa. 1. Cambiar números. 2. Documentar todo lo de hoy, copias, respaldos, fechas. 3. Hablar con un abogado. No por venganza. Por protección. Andrés asintió. Lo vi obedecer sin pelear, como cuando tenía 8 años y yo le decía que el jarabe no sabía rico pero le curaría la tos. Antes del mediodía, los compañeros de Andrés empezaron a llamar. Una madre, Carmen Vázquez, fue la primera. Gracias por lo que hizo, dijo con voz temblorosa. Su hijo Ricardo le había prestado 5.000 a Emiliana, solo hasta después de la boda. Luego llegó Ana, la asistente, que reconoció haber dado 3.000. Jorge, de contabilidad, 8.000. La suma crecía como un número que no cabe en la libreta. No era solo una mentira íntima, era una red. Andrés se tapó la cara. No de vergüenza, sino de incredulidad cansada. Yo le daba dinero todos los meses, murmuró. 2.000,
3,000, para la clínica, para vitaminas, para citas especiales. El golpe no estaba en el monto. Estaba en el modo, hacer del amor una palanca. Hijo, dije despacio, esto no te define. Te define lo que hagas ahora. Él asintió con una tristeza tranquila. Por la tarde, Rosa, tía de Emiliana, llamó. Su voz traía kilómetros y un pudor sincero. Márquez, se corrigió. Andrés, soy Rosa. Necesito pedirte perdón. Yo sabía que algo no estaba bien. Hace 3 años hizo algo parecido en Colorado. Un hombre casado, luego otro al que intentó colgarle el bebé. No denunciaron, solo se alejaron. Yo creí que esta vez sería distinto. La historia encajaba como una pieza tardía. Cuando colgamos, nos quedamos sin sillas alrededor de la mesa, de pie en la cocina, cada uno con un pensamiento en la mano. Las redes, anunció Clara desde el teléfono, ojos abiertos. Alguien grabó la ceremonia. El video corre como pólvora. La señorita perfecta está en todas partes. Respiré hondo. No me alegró. No necesitaba humillación pública. Solo quería distancia y verdad. Pero las cosas, una vez sueltas, no obedecen. Esa semana fue lenta como un yeso. Andrés se mudó a mi casa por un tiempo. Volvió a su cuarto de adolescente, mismo sol por la ventana, misma estantería. Pero no era el mismo. Se despertaba temprano, hacía café para los dos y nos sentábamos en el porche a mirar salir el día sin decir gran cosa. No había prisa. El corazón camina con muletas cuando se le cae el suelo. Un abogado amigo de Clara nos explicó qué caminos había: orden de restricción, cambio de números, bloqueo de correos, y la posibilidad de denuncias por fraude si los compañeros decidían ir más allá. Decidimos lo primero de inmediato. Lo segundo, también. Lo tercero, que cada cual eligiera. Una noche, casi a medianoche, Emiliana volvió a llamar desde un número desconocido. Atendí yo, por instinto. Esto es todo culpa tuya, escupió. Lo arruinaste. Podría haber sido suyo, Silvia. Él me amaba. Podría haber sido su hija. El video mostró fechas, consultas, y el nombre del verdadero padre. No levanté la voz. La cara de la señorita perfecta se desmoronó. Y la mía, por primera vez, descansó. Colgó con un sollozo que no supe si era real o parte del teatro que ya le conocía. Andrés me miró desde el pasillo. Gracias, dijo, sin adornos. Los días siguientes trajeron llamadas de gente que yo no conocía pero que de pronto parecía estar en la misma historia. Uno de los jefes de Andrés le dijo que la empresa ofrecía apoyo legal a cualquier empleado que quisiera recuperar su dinero. 2 compañeros presentaron denuncia formal. Otros prefirieron darlo por perdido para cerrar capítulo. No juzgué a nadie. Cuando algo se rompe, cada quien elige qué pegar y qué tirar. 6 semanas después, el ruido comenzó a bajar. Cambiamos números. La orden de alejamiento fue concedida. Emiliana desapareció de las esquinas físicas y empezó a vivir solo en hipótesis. El aire en casa se volvió habitable. Yo retomé el hábito de hornear los domingos. Andrés, el suyo de regar temprano. El jardín respondió mejor que nosotros, floreció sin memoria. Una mañana, mientras revolvíamos el azúcar en el café, me preguntó: ¿crees que volveré a confiar? La confianza no es un grifo, respondí. Es una mano. La abres de a poco hasta que no te duele. Sonrió por primera vez sin sombra. Me contó de Andrea, colega suya. Primero como quien no quiere decir nada, luego, como quien sin querer ya está diciendo. Es distinta, admitió. Habla poco. Escucha mucho. Trae pan casero, aventuré. Trae risa, corrigió. Y eso ahora mismo vale más. No apuré nada. Aprendí que el amor no mejora a quien uno quiere empujar. Clara siguió viniendo 2 veces por semana. A veces hablábamos del clima, otras, de nada. De vez en cuando, Sandra mandaba noticias sueltas desde la clínica. Una tarde,
Nos dijo que David Herrera se había hecho cargo cuando nació la niña en agosto. Colorado volvió al mapa como un punto que deja de doler cuando el dedo ya no lo presiona. ¿Piensas en ella?, pregunté a Andrés una tarde ventosa. En la bebé, sí, confesó. No como mía. Como una historia que rozó la mía. Asentí. Hay dolores que no se reclaman pero se honran callando. Cuando Andrea apareció en la conversación por tercera semana, levanté una ceja. Él se rió. No. Aún no. Y después, tal vez la invite a comer. Dijo tal vez, pero ya estaba decidido. Volvió esa noche con otra risa. Tenía planes pequeños: cine, parque, pizza. Me contó algo que agradecí más que cualquier invitación formal. Hoy le conté todo. Lo de la boda. Lo tuyo. Lo mío. No quería arrastrar fantasmas. Y dijo que respeta que lo cuente. Y que una mujer que se interpone entre un hombre y su madre no es una mujer, es un muro. No respondí. Derramé un poco de salsa en la encimera solo para tener algo que limpiar. Los compañeros que perdieron dinero se fueron organizando. Ricardo siguió adelante con la denuncia. Emiliana le devolvió el préstamo a última hora, probablemente con ayuda de David. Otros eligieron no continuar. Yo, en mi orilla, dejé de pensar en castigos, solté lo que no dependía de mí. Pasaron 3 meses. Andrea vino a cenar por primera vez. No trajo flores ni vino caro. Trajo historias. Rió con las anécdotas de infancia de Andrés, preguntó sin invadir, calló sin ausentarse. Al lavar los platos a mi lado, me dijo: «Usted hornea como alguien que acompaña». No supe qué contestar. A veces la frase justa te llega cuando ya cerraste la puerta de la despensa. 12 meses después de aquel día en el club, la vida había tomado su forma más decente, la de lo cotidiano. A veces pienso que la justicia más alta no es el castigo, sino la paz. Andrés y Andrea se mudaron juntos a un piso pequeño con luz de tarde. Volvieron a la casa los domingos con pan y noticias. Y un día, él me pidió la bendición para proponerle matrimonio. ¿Estás listo?, pregunté, no por ella, sino por él. Más que nunca, dijo. Y hay algo que no cambió, no hay pared entre tú y yo. La boda fue otra cosa. Íntima, sencilla, sin arcos de rosas que quisieran ocultar grietas. Andrea me pidió ayuda para elegir el mantel. Yo corté flores del jardín. Cuando el oficiante dijo la vieja frase: «Si alguien tiene algo que decir», Andrea me buscó con la mirada y me guiñó un ojo. Nos reímos todos. No fue burla. Fue cicatriz con luz. En el brindis, Andrés me sacó a bailar. El salón entero desapareció por un momento. «Gracias», susurró. «Por pelear por mí cuando yo estaba del otro lado». «No peleé contra ti», le dije. «Peleé con la verdad. A veces alcanza. A veces no». Ese día alcanzó. Volvimos a la mesa con los pies cansados y el corazón descansando mejor. De Emiliana supe lo justo. Algún rumor, que Colorado volvió a ser su estación, que con David duró poco, que intentó un mensaje más, seco, legal, que Andrés contestó con la firmeza aprendida: «No más». Los hilos se cortaron sin ruido. Y entonces pasó lo que uno no planea, pero se sueña. Andrea y Andrés me dijeron, una tarde de otoño, que venía un bebé. No hubo dudas. No hubo tarifas ni chantajes. Hubo una ecografía pegada en la nevera con un imán de feria, vitaminas sobre la mesa, fechas claras en una libreta, y 2 caras asustadas y felices a la vez. Cuando nació Emma y la sostuve por primera vez, sentí que mi espalda vieja encontraba una postura nueva. La miré y pensé en aquel salón, en la tablet, en la frase que me atravesó el pecho como una cuerda tensada. «No te queremos en nuestra boda. Si quieres conocer a tu nieta, transfiere $50,000 americanos hoy mismo». Recordé cómo la cara de la señorita perfecta se desmoronó, y como la mía, por primera vez, descansó. Y entendí que no habíamos ganado una pelea, habíamos recuperado un lugar.
Las tardes ahora huelen a leche tibia y a pan. Emma duerme en el mismo cuarto donde su padre un día coleccionó caracoles. A veces me siento en el porche a verla patear el aire. Pienso en lo que pudo ser y no fue, y doy gracias por lo que sí es. No guardo rencor. El rencor pesa más que un bebé. Prefiero cargar futuro. Me quedé inmóvil en la sala de Clare, intentando ordenar lo que acababa de escuchar. La revelación de Sandra no solo confirmaba mis sospechas, sino que las superaba con creces. Emiliana no estaba jugando únicamente con mi confianza. Había manipulado a Marcus desde la raíz de su vida, haciéndole creer que pronto sería padre de un hijo que, muy posiblemente, ni siquiera era suyo. La rabia se mezclaba con el dolor. Por un lado, me invadía la furia de una madre que veía como su hijo era arrastrado a un pozo de mentiras. Por otro, me invadía la tristeza al pensar en todo el amor genuino que Marcus había depositado en esa mujer. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Clare no dudó. Ahora reunimos pruebas. Y cuando llegue el momento, se las mostraremos de manera que no pueda negarlo. Su seguridad era reconfortante, pero mi corazón seguía temblando. Los días pasaron con un peso insoportable. Emiliana me había dado un ultimátum. El viernes debía transferirle el dinero o quedaría excluida para siempre. Esa amenaza, que antes me había roto en llanto, ahora era gasolina para mi determinación. No iba a ceder. No iba a permitir que usara la inocencia de Marcus como moneda de cambio. La mañana del viernes, el teléfono volvió a sonar. La voz de Emiliana era más áspera que nunca. Silvia, ¿ya tomaste una decisión? Inspiré profundo. Necesito tiempo. No hay más tiempo. Marcus piensa que no te importa nuestra familia. Está decepcionado. Hizo una pausa, y pude casi sentir la sonrisa en su tono. Quizás sea mejor que lo aceptes. Si no hay dinero, tampoco habrá lugar para ti. Quiero hablar con mi hijo. Ya te dije que no quiere. Y cuanto más insistas, más lo alejas. Luego, la línea quedó en silencio. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, pero ya no de miedo, sino de rabia helada. Llamé a Clare de inmediato. No le voy a dar ni un centavo. Y vamos a llegar al fondo de esto. El miércoles siguiente, Sandra nos avisó que Emiliana tenía una nueva cita con el Dr. Martínez. Esa tarde, Clare y yo nos preparamos como si fuéramos a una batalla. Sandra nos envió fotos discretas de los registros. Emiliana no estaba sola. Con ella iba el mismo hombre moreno que había visto meses atrás. Y esta vez, además de acompañarla, se le escuchaba hablar de manera íntima, como pareja. ¿Estás segura de lo que viste?, pregunté a Clare mientras revisábamos los archivos. Más que segura. Sandra incluso logró tomar fotos de los documentos. Ahí está escrito el nombre del verdadero padre. David Herrera. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Era un nombre que jamás había escuchado, y sin embargo, ese hombre estaba a punto de marcar para siempre la vida de mi hijo. Clare colocó su mano sobre la mía. Esto es lo que necesitábamos. Ahora nadie podrá decir que inventamos nada. La boda se celebraría el sábado en un elegante club campestre. Todo estaba planeado para ser perfecto. Emiliana había conseguido lo que quería, un escenario de lujo, invitados deslumbrados, y a Marcus entregándole su vida con un anillo. Pero esa perfección sería su perdición. El día llegó con un sol radiante. Me vestí con el traje azul que había reservado para una ocasión importante y que nunca me había atrevido a estrenar. Al mirarme en el espejo, vi algo más que mi reflejo, vi la determinación de una madre que no iba a rendirse. Clare llegó a recogerme. Llevaba en su bolso una tablet con todas las pruebas, fotos, registros médicos, capturas de pantalla. Todo. ¿Lista?, preguntó. Más que nunca. El Country Club Riverside era imponente. Autos de lujo desfilaban por la entrada, y los jardines estaban decorados con rosas blancas. Clare y yo entramos como si fuéramos invitadas más. Nadie nos detuvo. El salón principal estaba lleno de gente vestida de gala. Marcus,
de pie frente al altar, se veía guapo, aunque su rostro denotaba una tensión que solo yo, su madre, podía reconocer. Cuando la música comenzó, Emiliana apareció. Su vestido brillaba como si hubiese sido cosido con hilos de arrogancia. Caminaba con paso seguro, saludando con sonrisas calculadas. El ministro inició la ceremonia con las palabras de siempre, hasta que pronunció esa frase que parecía hecha para mí. Si alguien tiene alguna objeción para que esta unión se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se hizo denso. Y entonces, me levanté. Yo tengo una razón. El murmullo recorrió el salón como un viento helado. Marcus abrió los ojos con incredulidad. Emiliana, por un instante, perdió el color del rostro, aunque lo recuperó rápido. Marcus, tu madre está aquí para arruinarlo todo, dijo con voz dulce pero proyectada, asegurándose de que todos escucharan. Yo caminé hacia el frente, cada paso acompañado por el sonido de mi corazón. Cuando estuve cerca, miré a mi hijo directamente a los ojos. Marcus, dije con firmeza, tu novia te ha estado mintiendo. El murmullo se transformó en un zumbido. Emiliana gritó. Esto es una locura. Saquen a esta mujer de aquí. Carol Claire se adelantó con la tablet en la mano. Antes de que hagan nada, miren esto. En la pantalla comenzaron a mostrarse los documentos médicos. El nombre de Emiliana, las fechas de concepción, y lo más devastador, el nombre del padre. David Herrera. Marcus se inclinó hacia la pantalla, su rostro pasando del enojo a la confusión, y luego al horror. Eso no prueba nada, balbuceó Emiliana. Esos documentos son falsos. Entonces Claire reprodujo el video, Emiliana besando a David en la clínica. Y la voz de ella misma diciendo, es un ingenuo. Creerá todo lo que le diga. El salón quedó en silencio absoluto. Marcus retrocedió un paso. Emiliana intentó acercarse, pero él la apartó con un gesto. ¿Puedes explicar cómo el bebé fue concebido en diciembre, cuando me dijiste octubre? ¿Puedes explicar por qué otro hombre figura como padre? Las palabras de Marcus eran cuchillas. Emiliana cayó de rodillas. Tú no entiendes. David me abandonó. Solo me quedabas tú. Te amo, Marcus. Tú puedes criar al bebé. Tú siempre fuiste más fuerte que él. Mi hijo cerró los ojos con un dolor que no olvidaré nunca. Luego se quitó el anillo y lo dejó caer al suelo. Se acabó. La terraza entera contuvo la respiración. Mamá, dijo Marcus, girándose hacia mí, llévame a casa. El escándalo de la boda se expandió como fuego en redes sociales. Alguien había grabado el momento y el video circulaba por todas partes. Emiliana pasó, en cuestión de horas, de ser la prometida radiante a convertirse en el rostro de una estafa expuesta. En mi casa, Marcus se encerró en su habitación durante días. Apenas comía, apenas hablaba. Yo lo acompañaba en silencio, preparándole café como cuando era adolescente. No había palabras suficientes para consolarlo. Pero algo dentro de mí sabía que lo que habíamos hecho, por doloroso que fuera, era lo correcto. Porque la verdad, aunque duela, siempre es mejor que una vida entera de mentira. Los días posteriores a la boda cancelada fueron un torbellino en cámara lenta. Marcus había vuelto a casa, a su cuarto de juventud, pero ya no era el muchacho que dormía con pósters en la pared y libros desordenados en el buró. Se había convertido en un hombre roto, con la mirada fija en un horizonte que solo él parecía ver. Yo lo observaba desde la puerta, en silencio. Pasaba horas sentado en la cama, con la computadora cerrada y el teléfono apagado. Apenas probaba la comida. Apenas respondía a mis preguntas. El lunes siguiente recibí una llamada inesperada. ¿Señora Morales? Era la voz de una mujer que no conocía. Soy Carmen Vázquez, la madre de Ricardo, compañero de trabajo de su hijo. Me quedé inmóvil. Sí, dígame. Solo quería darle las gracias. La voz se quebró. Gracias por haber desenmascarado a esa mujer. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Ella también le pidió dinero a mi hijo. Continuó Carmen.
Le dijo que Marcus y ella estaban teniendo dificultades, que el embarazo era complicado. Ricardo le prestó $5,000. Nunca los recuperó. Sentí un vacío en el estómago. ¿A cuántos más?, pregunté con un hilo de voz. Ricardo cree que al menos 6 o 7. Algunos dieron hasta 10,000. Colgué con la respiración entrecortada. Entré a la habitación de Marcus y me senté a su lado. Hijo, necesito preguntarte algo. Levantó la vista, con ojeras que parecían tatuadas. ¿Sabías que Emiliana le pidió dinero a tus compañeros? Su sorpresa fue genuina. ¿Qué? Acabo de hablar con la mamá de Ricardo. Dice que le prestó 5,000. Y no fue el único. Marcus se llevó las manos a la cabeza. Pero, ¿por qué? Yo le daba dinero cada mes. 2, $3,000, siempre tenía alguna excusa, ropa de maternidad, consultas especiales, suplementos. Calculé mentalmente. Entre lo que Marcus había dado, lo que me había pedido a mí y lo que había estafado a otros, Emiliana había reunido más de $100,000 en pocos meses. Marcus, le dije despacio, necesitas hablar con un abogado. Esa misma tarde, él llamó a varios compañeros. Todos contaron la misma historia. Emiliana los había abordado uno por uno, jurándoles que no dijeran nada a Marcus porque se sentiría humillado. Les hablaba de gastos médicos, emergencias, hasta de muebles para el bebé. Esa noche, Marcus apenas probó la cena. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, mirando su plato vacío. Lo que pase con ella ya no importa. Lo importante es lo que hagas tú con lo que aprendiste. Un par de días después, otra llamada trastocó el silencio. Esta vez era una voz cansada, femenina. ¿Puedo hablar con Marcus?, preguntó. ¿Quién habla? Soy Rosa, la tía de Emiliana. Le pasé el teléfono. Escuché desde la cocina, mientras preparaba café. Marcus, necesito disculparme, dijo Rosa. Sabía que mi sobrina tenía un pasado oscuro, pero guardé silencio. Pensé que contigo sería distinto. Marcus no respondía. Hace 3 años estuvo con un hombre casado en Colorado. Fingió un embarazo para retenerlo. Cuando no funcionó, buscó a otro y trató de convencerlo de que el hijo era suyo. Él pidió una prueba de ADN. Ella se negó. Y lo dejó todo atrás. Marcus cerró los ojos. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó. Porque quería creer que había cambiado. Pero cuando vi lo que pasó en la boda, supe que debía llamarte. Al colgar, Marcus se quedó largo rato en silencio. Yo tampoco supe qué decir. Para entonces, el video de la boda ya era viral. Millones de personas lo habían visto. Emiliana se convirtió en sinónimo de engaño, y la presión social se sumó a su caída. Pero lejos de darme satisfacción, esa exposición pública me inquietaba. Una mujer así, acorralada, podía volverse impredecible. Y lo confirmé una madrugada, cuando mi teléfono sonó desde un número oculto. Contesté medio dormida. «Esto es tu culpa», gritó Emiliana, con la voz histérica. «Destruiste mi vida. Te la destruiste sola, con tus mentiras. Marcus me amaba. Podría haber sido suyo. Ese bebé podría haber sido suyo». Colgó. Minutos después, llamó al teléfono de Marcus. Esta vez lloraba. «Por favor, escúchame. Podemos arreglarlo. Te amo de verdad. Aunque David sea el padre biológico, tú puedes ser el verdadero. Puedes criar a este bebé». Marcus permaneció en silencio. Finalmente respondió. «Deberías haber pensado en eso antes». Colgó, pero las llamadas siguieron durante toda la noche. Rogando, amenazando, suplicando. Hasta que desconectamos ambos teléfonos. Al día siguiente, Marcus cambió de número y tramitó una orden de restricción. «¿Crees que funcionará?», me preguntó, con un hilo de voz. «Es lo mejor que podemos hacer», respondí, aunque por dentro sabía que Emiliana no se rendiría fácilmente. 6 meses después,
la vida empezaba a encontrar un nuevo equilibrio. Marcus aún vivía conmigo, pero ya no como un hombre derrotado, sino como alguien que aprendía a caminar otra vez. Tenía rutinas nuevas: preparar café en las mañanas, regar el jardín, salir a correr. Pequeños gestos que devolvían normalidad. Una mañana, mientras bebíamos café, me preguntó: ¿has sabido algo de ella? Claire dice que volvió a Colorado. Al parecer, David sí se hizo cargo del bebé. Marcus asintió en silencio. ¿Piensas en la niña?, pregunté con cautela. Sí. No como mía, sino como alguien que rozó mi vida y se fue. Sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa tenue, pero real. Poco a poco, un nuevo nombre empezó a aparecer en sus conversaciones: Andrea. Una colega, ingeniera como él. Al principio la mencionaba de pasada. Luego, cada vez más seguido. Es distinta, dijo un día, casi con timidez. Escucha más de lo que habla. Y cuando habla, hace que todo sea más fácil. Yo asentí sin decir nada. No quería apresurar lo que apenas empezaba a nacer. 3 meses después, Marcus trajo a Andrea a cenar. Desde el primer instante supe que ella era diferente. No se presentó con aires de superioridad ni intentó monopolizar la atención. Se sentó, escuchó, preguntó con genuino interés, y hasta rió con las anécdotas de la infancia de Marcus. Cuando me ayudó a lavar los platos, me dijo: gracias por recibirme. Sé que no debe ser fácil confiar después de todo lo que pasó. La miré y sonreí. Era fácil confiar en ella. Con el tiempo, su relación con Marcus se fortaleció. Se mudaron juntos, y un día, mi hijo me pidió la bendición para proponerle matrimonio. ¿Estás seguro?, pregunté, no porque dudara de Andrea, sino porque quería estar segura de que él lo estaba. Más que nunca. Ella nunca me ha pedido que elija entre ella y tú. Nunca me ha hecho sentir culpable por amarte. La boda fue todo lo contrario a la primera: íntima, sincera, sin lujos innecesarios. Andrea insistió en que yo participara en la planificación. Y cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía, ella me buscó con la mirada y me guiñó el ojo. Reímos todos, incluso Marcus. Esa vez, no hubo secretos ni engaños. Solo amor genuino. Durante el banquete, Marcus me sacó a bailar. Mientras girábamos lentamente, me susurró: gracias, mamá, por no rendirte. Eres mi hijo. Siempre pelearé por ti. Y en ese instante supe que, a pesar de todo el dolor vivido, habíamos ganado algo mucho más grande: la verdad, la unión y la paz que Emiliana jamás pudo romper. El tiempo, por fin, comenzó a caminar con calma. Después de todo lo ocurrido, Marcus y Andrea se mudaron a un pequeño apartamento lleno de luz, donde cada objeto parecía elegido no por lujo, sino por comodidad. Yo los visitaba los domingos, y en cada visita veía algo que me conmovía: la risa genuina de mi hijo, la complicidad silenciosa de Andrea, la normalidad que durante tanto tiempo había parecido imposible. 1 año después de su boda, me dieron la noticia más hermosa. Andrea estaba embarazada. Esta vez no hubo dudas, ni silencios sospechosos, ni exigencias desmedidas. La prueba de embarazo estaba enmarcada con ternura en un sobre que me entregaron en la sala, y cuando lo abrí, sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad. Mamá, dijo Marcus con los ojos brillantes, vas a ser abuela. Lo abracé como hacía décadas no lo hacía, con todo el cuerpo, con toda el alma. El embarazo de Andrea fue lo opuesto al falso espectáculo de Emiliana. Había citas médicas compartidas, ecografías que pegaban en la nevera con imanes de colores, compras sencillas pero cargadas de ilusión. Andrea hablaba abiertamente de cada síntoma, de cada antojo, de cada miedo. Y Marcus la acompañaba en todo, orgulloso, sereno, más maduro que nunca. Yo los acompañaba en silencio, sin invadir, pero con la certeza de que ahora sí, la familia estaba creciendo de verdad. El día del nacimiento llegó en agosto. Andrea dio a luz a una niña a la que llamaron Emma. Cuando la sostuve por primera vez en mis brazos, sentí que el aire me faltaba de tanta emoción.
Era pequeña, cálida, con el llanto más puro que había escuchado en mi vida. «Hola, Emma», le susurré. «Soy tu abuela». Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. La llegada de Emma transformó nuestras vidas. Marcus, que alguna vez había estado al borde de perderlo todo, ahora dedicaba horas a cambiar pañales, a cantar canciones improvisadas, a caminar por la sala con la bebé dormida en su hombro. Andrea lo miraba con ternura, y yo veía en sus ojos algo que nunca había visto en Emiliana: respeto y gratitud. Cada domingo, Emma venía a mi casa. La acunaba en el mismo sillón donde años atrás había dormido Marcus. Era como si el tiempo cerrara un círculo perfecto. Una tarde, mientras la veía jugar en el suelo, recordé las palabras que Emiliana me había lanzado en aquella llamada llena de veneno: «Si no nos das el dinero, jamás verás a tu nieta». Me estremecí. Sí, había tenido razón en una cosa: esa niña existía. Pero no era la suya. Era la mía, la nuestra. No una moneda de cambio, no un pretexto de chantaje, sino un ser real, fruto de un amor genuino. Clare, siempre atenta, siguió acompañándonos. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche, me dijo: «¿Te das cuenta de lo que pasó, Silvia? Emiliana intentó destruir tu familia con mentiras, y sin querer, terminó fortaleciéndola». Asentí. Había sido un camino doloroso, pero ahora la paz era más fuerte que cualquier herida. Marcus también lo entendía. Una noche, mientras cenábamos en familia, me miró con seriedad. «Mamá, he pensado mucho en lo que pasó. Y aunque todavía me duele, creo que sin todo ese dolor no habría aprendido lo que sé ahora». «¿Y qué sabes ahora?», pregunté. «Que el amor verdadero nunca se impone ni se compra. Se construye. Paso a paso». Lo abracé. Y comprendí que, aunque Emiliana había dejado cicatrices, esas cicatrices se habían convertido en un recordatorio de nuestra fortaleza. Los meses pasaron. Emma creció rodeada de risas, de cariño, de tardes en el parque y noches de cuentos. Andrea insistió en que yo la cuidara siempre que quisiera, y yo lo hacía con la devoción de quien recibe un tesoro cada vez que sostiene a esa niña en brazos. Un año después, durante el primer cumpleaños de Emma, Marcus levantó un brindis sencillo. Por mi madre, que nunca se rindió, aunque yo no la escuchara. Por Andrea, que me enseñó lo que es el respeto. Y por Emma, que nos recuerda todos los días que siempre se puede empezar de nuevo. El salón estalló en aplausos. Yo, con Emma en brazos, solo pude sonreír con lágrimas en los ojos. Nunca volví a saber de Emiliana directamente. Hubo rumores, que volvió a Colorado, que las cosas con David no funcionaron, que siguió buscando caminos torcidos. Pero ya no me importaba. Su sombra se había desvanecido. Lo que sí quedó fue la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Y que cuando llega, lo limpia todo, dejando espacio para lo nuevo. Ahora, cuando me siento en el porche y veo a Emma correr por el mismo jardín donde alguna vez jugó Marcus, siento que no me arrepiento de nada. Hice lo que debía hacer. Peleé por mi hijo, no por orgullo, sino por amor. Y aunque Emiliana intentó usar la mentira para arrancarme de la vida de Marcus, lo único que logró fue unirnos más. La vida, al final, me regaló la victoria más dulce: ver a mi hijo feliz, ver a mi nieta crecer rodeada de amor auténtico, y saber que lo que se construye con verdad nunca se derrumba. Cuando Emma se duerme en mis brazos, a veces recuerdo el eco de aquel mensaje que me hirió en lo más profundo: no te queremos en nuestra boda. Mándanos $50,000 si quieres ver a tu nieta. Y sonrío. Porque la mentira se desmoronó, pero la verdad floreció. Esa es mi historia. La historia de cómo una madre fue capaz de enfrentarse a la oscuridad, de soportar la traición, y de rescatar lo único que realmente importa: la familia, la verdad, y el amor que ninguna mentira puede comprar.